Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos el día de hoy. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. El día de hoy vamos a estar revisando un punto bastante importante porque se pone bastante nervioso en cadena abierta Federico Doring, obviamente por parte de la oposición. Vamos a estar escuchando sus diferentes puntos de vista, analizándolos y sobre todo llevándolos a la mesa para que ustedes mismos los puedan ver y analizar. Esta situación la verdad es que está pasando un poquito de control, así que quiero que vean sus argumentos, sus reacciones, movimientos corporales y sobre todo puedan enterarse de lo que está ocurriendo. Así que amigos, vámonos con esta información, estaremos comentando el video y dando nuestra opinión durante ciertos puntos, pero sin mucho más preámbulo, vámonos con este tema ahora. No al 100, pero aquí muy contento de estar contigo. Ya sé que vienes desvelado, cansado y todo, y te lo agradezco mucho. A ver, no hemos podido hablar con Ricardo Anaya, el coordinador de los senadores del PAN, para que nos dé su posición respecto a Dan Augusto López. Ojito. Y eso pues empieza a generar cierta sospecha de acuerdos o de silencio con el señor López. No, ninguna. Hernández. Bueno, a ver, yo desconozco las razones por las que no han podido establecer la comunicación con Ricardo, pero a ver, los hechos de ayer fueron evidentes, hablan por sí mismos, me explico. Aquí nuestro amigo Arturo te vino a decir, si te digo que te viene a hacer una mentira, pues es lo mismo de todos los jueves, pero te vino a hacer una promesa que incumplió. Te digo que ellos iban a presentar su propuesta de la comisión especial. ¿Te acuerdas que le dije que estaba hasta mal presentada? De hecho, tenemos el audio, ¿verdad, Jael? A ver, vamos a ponerlo. Hablé con el presidente de la mesa directiva hoy en la mañana y me dijo claro que se puede presentar a través de la oficialidad mayor de partes de la mesa directiva y sin duda será turnado a comisiones el punto de acuerdo para que en su momento no se pueda crear esta comisión que estará integrada, estoy proponiendo por 15 diputados y diputadas que puedan investigar a fondo la responsabilidad que tuvo Jorge Romero en estos hechos de corrupción que se le imputan. ¿No le correspondería al Congreso de la Ciudad de México? No, al Congreso Federal también. ¿Ustedes votarían a favor, supongo? Sí, pero ¿Ustedes déjame votarían contestar a favor de la comisión para investigar a Dan? las andeses de Arturo. ¿Pero van a votar a favor de que se cree? Claro, a ver, ¿Sí? no tenemos, a ver, no hay miedo, pues, vamos a investigar a fondo. Es que la Y van se a aprobar. confundió. Pues por supuesto ¿Listo? que sí, ¿por qué Adelante. no? Bueno, pues esa era la promesa. O sea, el la compromiso, promesa, pues. y los hechos hablan por sí mismos. A ver, Morena no aparece en el orden del día el punto de acuerdo de Arturo. ¿Quién sabe dónde lo presentó? Como le decía yo, pues sigue en propedéutico, yo le urge volver a la UNAM, y su punto de acuerdo no existió. Nunca se agendó. En cambio, los dos del PAN en el orden del día, el 44 y el 70, estaban ahí. Es evidente, tú pusiste la nota de cómo este represor de Fernández Noroña cayó a 4 legisladores. O sea, van 2 miércoles que él mayoritea en el orden del día y prohíbe que se discute el tema de Adán Augusto. Entonces nosotros íbamos dispuestos a discutirlo, presentamos la comisión especial para investigar todos los latrocinios del comandante H de Adán Augusto, sobre todo porque las imputaciones de las muy buenas entrevistas que aquí has tenido con José Luis Montenegro y también con Ignacio Rodríguez Reina ponen de manifiesto que él empezó en la industria del huachicol de Tabasco y ya luego migró al cobro de piso, la extorsión y demás. Entonces, bueno, el objeto es investigar el origen de ese huachicol y toda la información. Ahí están presentadas. Yo me comprometo a hacértelas llegar las imágenes y ellos no las presentaron. Entonces, ¿queríamos debate? Sí. Pero no puedes debatir contra la pared. Es como tu columna de hoy, que obviamente también me encantó, ¿no? Pero no solo es la soberbia de López, es la soberbia de Morena de creer que lucrando con la necesidad de la gente pueden ganar una elección y a cambio de eso no tienen ni que dar explicaciones. No solo es que hayan dejado sola a Luisa María Alcalde, claro que siempre cuenta con su caballero templario que es Arturo para defenderla, pero más allá de eso, no le dan la explicación a nadie. No. Y el país se sigue empeorando semana con semana. Una grosería. O sea, yo hablaba de los López, el López Beltrán, el hijo. Oye, ni siquiera un mensaje, disculpen, estoy acá, estoy por acá, lo que sea. No, un desprecio absoluto, como si su apellido lo respalda, ¿no? Como que el barrio me respalda, a mí me vale, porque yo me apellido López, soy hijo del mejor presidente que ha tenido México y me ausento sin dar explicaciones en un momento importante para Morena y también para la líder de Morena, ¿no? Pues olvídate, olvídate lo que Y sea. no por otra es tu cosa, para que presidenta. la supuesta foto de unidad Pues sí, claro. lo involucrase a él como quizá Y luego el común denominador. Y luego el López Obrador, pues ya no hay nada más que agregar. Y el otro López, el López Hernández, va más a regañadientes, más a fuerza que de ganas, porque la presidenta le había dicho, "Oh, pues tienes que aparecer, porque ya nos cansamos de estarte defendiendo, casi de lo indefendible, y tienes que aparecer", y entonces ahora dice hay que cerrar filas con la presidenta. Sí. Y lo sientan ahí como cuando el chiste que nos hacían de niños en la escuela que te ponen en la esquina con orejas de burro y volteando la pared. Así lo sentaron en un asunto donde ni siquiera pudo estrechar la mano del gobernador Javier May. Las fotos fueron muy reveladoras de su estado de ánimo. Y pues es un verdadero fracaso porque es no entender lo que se representa. Ellos están obligados a transparentar. Tú pusiste también en la semana el audio que recuperaste de esta periodista de proceso donde el propio Andrés Manuel sabía. Entonces ya lo que te haya dicho José Luis Montenegro, que lleva 2 hilos buenísimos en X sobre información, lo que te haya dicho Ignacio Rodríguez, o sea, el propio presidente supo, Claro. ¿no? Y llevan 3 semanas diciendo pruebas. Bueno, pues todos han sabido y lo menos que pueden dar es una explicación. Tú imagínate, nada más imagínate, déjame provocarte, que en el escándalo de la leche contaminada de Chernóbil
el presidente Salinas de Gortari hubiera salido con la mamarrachada de 1 minuto, ¿no? En honor de algún rockero, ¿no? En vez de dar la cara. Porque lo pongo como caso extremo, porque siendo su hermano el involucrado, como decía el observador, que era su hermano Adán, claro, se creó una comisión especial en la que estuvieron de la izquierda Ramón Sosamontes y Jesús Ortega, e investigaron cómo se adquirió esa leche contaminada, que terminó involucrado el mismo Pillo, que cosa de impunidad, Ovalle, porque Ovalle había estado en esa CONASUPO antes de regresar a volver a robarse todo, como dirían por ahí, hasta las ligas de Semargalmex. Entonces, se puede criticar mucho errores de los gobiernos del pasado, se debe de hacer, claro. Pero los gobiernos podrían intentar evadir los temas, pero no se burlaban de la opinión pública ni del periodismo así, con ese minuto de aplausos denigrante de ayer, cuando tantos temas en la República. A mí me parece que el Senado, termino con esto, porque ahí está la permanente, vamos a tener que tomar medidas más drásticas, porque no puede... ya lo habías como que dicho veladamente alguna vez aquí en esta mesa. ¿Qué son medidas más drásticas, Federico? A ver, es que yo no puedo pecar de ingenuo cuando me paso de demócrata y porque pierdo una votación, tolero que Fernández Noroña diga que no se discuten los temas que el país exige. Si hay que tomarle la tribuna, si hay que hacer algo disruptivo que sacuda al Senado, habrá que hacerlo. Yo creo que ahí no solo el PAN, MC, PRI, en la reunión de mesa directiva, todo el mundo pidió que se discute el tema. Y entonces nos pasamos quizá de demócratas en, pues perdimos la votación y entonces ya no se puede discutir. A mí me parece que hay que tomar medidas más drásticas, tomar la tribuna, llevar pancartas, hacer una manifestación política en tribuna. Si no se puede por la buena, pues diría yo de una forma un poco menos civilizada, pero yo no voy a seguir permitiendo que el bellaco ese nos impida discutir los temas que están en la opinión pública. Ahora, ¿dónde está Ricardo Anaya? No sé, yo vengo llegando a un viaje con mi hija, entonces al que no está en el país, pero bueno, yo estoy seguro que así como platicas con Manuel Añorbe podrás hablar con Ricardo. No he podido. Bueno, pero o sea, que podrá hacerlo en las próximas horas y tendrá su postura, pero hace que su postura es de acompañamiento a lo que yo he dicho. O sea, nosotros íbamos por las comisiones especiales, tú viste la respuesta del coordinador Elías Licha el mismo día que salieron con su mafufada aquí del chiste de mal gusto de la comisión que nunca presentaron. Les dijimos, órale, vamos, ¿no? Vamos por todas. Nosotros no tenemos miedo. Mira, a ver, en términos del espionaje, los panistas de la Ciudad de México no podemos ser más espiados de lo que fuimos los últimos años ilegalmente. No nos pueden haber investigado más que lo que nos han investigado. Tuvimos una fiscal carnal que fabricaba delitos, que metió a la cárcel a Alejandra Cuevas por un delito que no existía. A ver, o sea, ya ni siquiera es que si lo interpretaron mal, que si omitieron una prueba, que si la pericial, que si hubo dolo. Ni siquiera existía el delito y la pobre señora estuvo 1 año y medio en la cárcel. De ese pasado venimos. ¿Y qué les hace pensar que la fiscalía ahora sí va a investigar a Dan Augusto? No, ninguno, pero me refiero a que en términos de toda esta perorata con la que han intentado distraer la atención. A ver, la presidenta, tengo perorata, me refiero a la comisión que no ha presentado, pero la presidenta Sheinbaum, una cosa que decía yo el otro día, está más preocupada por los desaparecidos del Che y de Fidel Castro que por todos los decenas de miles de desaparecidos que hay en este país. ¿No? Tenemos pérdidas en Pemex de 780 mil millones de pesos el año pasado. De eso no se ocupa de que la refinería no genera combustible, no se ocupa de que ha perdido más de 140,000 empleos la economía. Y llevamos toda la semana ella discutiendo al Che y a Fidel Castro, ¿no? Y casi el caballero templario Luis Alcalde discutiendo, no le falta comentar el clima y volverse el joven del clima, ¿no? ¿Arturo? Sí. Ajá. Bueno, ¿no? Oye, Arturo, a ver, yo he preguntado mucho y a lo mejor peco de ingenua. Arturo Ávila ¿está más identificado con Adán Augusto? ¿Con la presidenta? ¿Con quién? No, yo creo que antes. A ver, Arturo apoyó a Adán Augusto. Era lo que esto lo digo con respeto, es el término que es un término, digamos, ahora sí que a propósito de Sergio Gutiérrez musical. Era el telonero de Adán Augusto, el que le abría mítines a Adán Augusto en la campaña interna. Él estuvo ahí. Luego se apoltronó ya en la burbuja, que es el término legislativo, con Monreal. Está más cercano a Ricardo en lo legislativo, más a Ricardo, pero es evidente que está muy cercano a la presidenta. Bueno. Y que con Adán Augusto pues tiene una buena amistad. Déjame regresar. La presidenta Claudia Sheinbaum habla del tema Tabasco. Uy, qué buena está. Presidenta, hoy el diario 24 Horas publica un informe elaborado por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia del Sureste, en el que se señala que en correos enviados por personal militar el 22 de agosto de 2022 se obtuvo un indicio de la presunta conexión del coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto, con el líder huachicolero llamado Gabriel Eduardo González, alias Gabo. La mención de Adán Augusto fue directa, contiene nombre completo, se le ubica con la clave el tío, e incluso la Sedena abrió un expediente al respecto. ¿A usted le han informado de este tema, presidenta? Ayer ayer fue martes, ¿no? Ayer vino seguridad. Antes de ayer. El general secretario informó cómo son estos... la información bruta, ¿no? La información que inteligencia militar está levantando permanentemente. Puede ser incluso de
fuentes abiertas, como una nota en un periódico, en un reportaje, o información que alguien les comentó alguna cosa, o son, digamos, información. Después de eso tendrían que pasar, si se encuentra evidencia suficiente, a una carpeta, una denuncia, y la Fiscalía tendría que abrir una carpeta de investigación. Hasta ahora no hay ninguna carpeta, lo informe, porque así es, ni en ninguna de las fiscalías, ni en la Fiscalía General de la República, contra el senador. Lo que hay es contra el que fue su secretario de Seguridad. Ayer una detención muy importante de pues de quien era, digamos, su operador de este grupo delictivo. Paraguay hizo una detención también de un familiar y las investigaciones siguen abiertas. Pero en este caso, lo que dices, no hay ninguna información que haya derivado en una denuncia particular, sino informaciones que se van obteniendo, como se dice, información bruta, que quiere decir que no está seleccionada para poder después, si es alguna evidencia suficiente, pues presentar ante el Ministerio Público o ante la Secretaría o ante la autoridad correspondiente. Presidenta, también sobre el tema de salud. Bueno, pues ahí está lo que dice la presidenta Claudia Sheinbaum, que no hay investigación, que no hay denuncia, ¿qué tal? Federico, solamente respecto a Hernán Bermúdez. Hernán sí está siendo investigado en Tabasco, Adán no. Sí, a ver, pues esta inmunidad partidista de la que él goza y tiene que ver con todo lo que eso involucra. Hay que ver qué tanto de ese dinero se repartió en otras manos, qué tan sabían otros. A ver, yo rescato una cosa de la que te dijo Ignacio Rodríguez Reina que me llamó poderosísimamente la atención. El encargado del Centro de Inteligencia Regional que hizo el reporte era el hijo de Crescencio Sandoval. O sea, no es un militar X, no puedes tú descalificar y decir, ay, es un X, ¿no? O sea, si el hijo del general secretario es el que hace el reporte, que manda al Centro Nacional de Inteligencia y al Centro Nacional de ¿cómo le llaman? Aquí lo apunté, de fusión e inteligencia, pero el que le corrió las placas, el primero que descubrió que Adán y que Hernán tenían una vinculación con el crimen organizado, es el hijo del general secretario de la Defensa. O sea, insulta a nuestra inteligencia que eso no llegó a una plática en corto con el presidente, y luego cuando lo borra la Sedena del reporte, como dice José Luis, ya empiezan las complicidades de otro índole. Entonces, ellos están haciendo lo que tengan que hacer. ¿Por qué? A ver, hay una cosa de la que yo no comparto de Harfuch. Te digo que este otro pariente, el que fue detenido por la empresa ¿El de los casinos? No tiene nada que ver. Ajá. No estoy seguro. Más allá de que se haya constituido la empresa. Fíjate, pero Gildo Garza, el reportero, dice, pues es que es un entramado. Sí, no, a ver, no pero todos están relacionados con el narco. No, unos es narco, otros son extorsiones, otros es secuestro, otros son casinos, otros es lavado de dinero. Punto. A ver, déjame retomar lo que te dijo Gildo. Sí, curiosamente, más allá de que le hayan protocolizado la empresa, la de Gerardo Bermúdez con Adán Augusto, oye, yo supondría que una excelente opción para lavar dinero del narco es una casa de apuestas virtual. Y curiosamente ya sale el superpolicía a decir, pero por favorcito, no tenga nada que ver, porque si le corres la trazabilidad al dinero de esa casa de apuesta, no vaya a ser que ahí lavaban lana, no vaya a ser que sea el propio vehículo financiero, como Véctor y Alfonso Romo, de Adán Augusto y Hernán. Por eso, lo primero que sale a decirte, Harfuch, por favor no me mezcles A con B. Entonces yo cada vez que el gobierno dice, por favor, no. Sí, hay que buscarle por lo menos. Yo no soy periodista, pues si fuera periodista diría... Tienes pena periodística, ¿no? Dice, claro. Oye, Federico, es Federico Dorín, diputado del PAN. A ver, dice Adán Augusto López que prueba de que él no tenía nexos con el crimen organizado ni con Hernán Bermúdez, que era su secretario de Seguridad. Pues prueba de ello es que bajaron la incidencia delictiva, que bajaron los homicidios, lo que es cierto, ¿verdad? Pero puede tener, ¿no? Sí, claro. En Tabasco, otros datos. A ver. El periódico Reforma publicó otros datos de que subió. Mira, a ver, aquí está súper información. ¿Cómo se comportaron los delitos en el narcosexenio? A ver, estaba Arturo Núñez. PRD, sí, porque él ganó la gobernatura todavía como PRD. Tenía homicidios, 1405. Y en el sexenio de Adán y Merino. Quizá él se defiende en términos de que él no, y con Merino, bueno. Pero a ver, los delitos de su nombrado son continuados. Esto en el sexenio. Entonces, eso creció 92% el homicidio. Feminicidio, de 103 a 120, 16%. Fíjate nada más, qué curioso. El narcomenudeo, 286%, de 229 a 656 carpetas. Lo único que bajó fue la extorsión. Pues claro, pues el gobierno era el que controlaba todo el negocio, no dejaba que nadie más extorsionara. Ahora, en estas cifras que nos presenta Federico Dorín, hay que decir que en el tema de homicidio, esas son del periódico Excelsior, pero también había publicado otras reformas. Y el mismo Adán y la presidenta, etcétera, y nosotros también hicimos ese ejercicio. En homicidios, cuando está Adán, sí hay una baja.
Sí. Y luego se dispara, que es lo que acusa la presidenta cuando está Merino, ¿no? Y Merino dice, pues, ¿y yo por qué? Que tampoco sabía, pero bueno. Pero mantuvo al mismo secretario de Seguridad, que era Hernán Bermúdez. Puede tener múltiples explicaciones, Federico, es decir, no siempre los buenos resultados van de la mano de las buenas prácticas. En este caso, pues, siendo el líder de un grupo criminal, el que es secretario de Seguridad, pues, por lo menos uno esperaría que bajaran los homicidios. Claro, ¿no? puede tener la misma explicación de lo que aquí yo he señalado muchas veces, que esa gran entrevista que tuviste con Ernesto López Portillo de cómo maquillan los oficios como desapariciones y no quieren reclasificar los delitos y no quieren transparentarlos. Puede tener muchas, sí, una de ellas puede ser también que todavía, como te dijo hace rato, Gildo, perdón por la palabra, porque su apodo el mamado, porque no me acuerdo cuál era el otro apodo que tenía este detenido. Ese El Pinto, el Trejo el o el Pinto, sí, Mamado, no, ajá. el Pinto y Hernán, pues no es lo mismo que tú y yo seamos socios, ¿no? A que tú y yo nos peleamos por dinero y nos empecemos a matar. Pero eso no quiere decir que yo no sea un pillo, nada más quiere decir que soy un pillo que se peleó contigo y que antes tú y yo matábamos otros grupos delictivos y ahora nos vamos a tener que matar aparte tú y yo contra los otros grupos delictivos a los que estamos desplazando desde el gobierno del Estado. Es una explicación, digámoslo así, plausible para el senador Adán Augusto. Ahora, la presidenta Claudia Sheinbaum parece que ya sabe que es la presidenta, ¿no? Me parece. O sea, esto de Dan Augusto, ayer regañó a Ricardo Monreal, ¿me lo ponen? No regañó, pero sí. Ricardo Monreal es mentiroso porque le dijeron que no había ido no fue Ricardo Monreal al consejo ni Andy López Beltrán, ¿ok? Andy López Beltrán ni sus luces, no sabemos, no dio ninguna explicación, no siente. Ni carta, ni siquiera. Nada, ni él carta. no siente la responsabilidad moral, nada, por ser el hijo del mejor presidente que ha tenido México, él lo dijo, ¿no? Ninguna responsabilidad con el movimiento de su padre. Nada más desaparece y listo. Monreal mandó una carta y luego lo descubren que está en Madrid, luego dice que no, luego le sacaron una foto y dice, no, pues sí, pero nada más fui a desayunar y ahora me fui al Camino de Santiago. Y la presidenta le mandó este mensajito a Monreal. Hay que decir una cosa importante. El poder se ejerce con humildad, lo primero, siempre. Para todos los que son parte de la Cuarta Transformación y los que no. Claro que cada quien tiene derecho a vacacionar y más, como lo explicó él con sus propios recursos. Pero para todas y para todos. Nosotros representamos un movimiento. Quien nos evalúa a nosotros es el pueblo, siempre. Y eso hay que tenerlo en mente, siempre. Muy bien, bueno, pues la presidenta creo que es súper clara con el tema de Monreal. No va Andy, Adán Augusto va, pero pues disminuido, pequeño. Es un momento, ¿no? Un buen momento para la presidenta políticamente. ¿Podría ella darle la vuelta y hacerlo a su favor, hacer algo a su favor? Decía Gómez Morín que no hay ilusos para que no haya desilusionados. Yo soy la ilusa. Cuéntame más. No lo va a hacer. Quítame la venda de los No, ojos. no lo veo, no lo va a hacer. Ella no tiene vectores políticos para dar un manotazo a una mesa. ¿Me Pero esto explico? de Adán Augusto no Sí, es sí. gratis, ¿eh? No es gratis, pero a ver, no controla la fiscalía. La fiscalía no es de ella. Es de Tristemente. Andrés. No controla la UIF, no es de ella. ¿Por qué? O sea, ¿por qué no le han encontrado un solo centavo mal habido, Hernán? ¿No? ¿Por qué no le echa las ganas? Y como le decía yo, Gertz, de encontrar a Hernán. Pero ¿qué tal que lo hace a través de la Fiscalía de Tabasco? No me veas Sí, así. pues, pero si para- Ja- sí, si pero- Javier May fue el que... Sí, para armar la carpeta. Por lo que tú pero quieras, para porque- traer a ajá. Hernán a México y presentarlo ante un juez. No, Hernán, mira, Hernán va a caer. Si es que Dice- sucede otra cosa, pero a ver, pero no tiene los vectores, no controla las bancadas, no controla el partido, no controla el presupuesto, la Secretaría de Egresos Para no tampoco es de controlarlo ella. le salió muy bien lo de Adán Augusto, ¿no? Sí, porque tiene mucha información que curiosamente dejó de ser encubierta. Pero eso no quiere decir que eso derive en que ella pueda hacer algo. A ver, ¿qué ha pasado con Hernán? Están deteniendo a lo mismo que hace Harfuch, ¿no? Engañarnos con, un arresto del el mamado ¿no? ¿Dónde está el dinero congelado de la misma casa de apuestas? ¿Dónde está el dinero congelado de 5 años que está Regresamos clasificado? con la conclusión, ¿sí? Quédate en la conversación. Mañana en punto, Federico Dorin, diputado del PAN. A ver, hay preguntas sin responder y te pediría la conclusión de esta mesa que nos tocó protagonizar a ti y a mí ahora. Gibran se había disculpado. Saludos, Gibran, desde hace días. Arturo no, nos dijeron hoy en la mañana que estaba enfermo, que le había pasado algo. Ojalá que no sea nada grave, querido Arturo. Le hemos estado llamando porque fuera de todo, pues evidentemente somos compañeros, ¿no? de esta mesa y ojalá que esté bien. Federico, a ver, ¿dudas o qué hacemos? ¿Qué sigue? A ver, la oposición tiene que seguir en lo que está. Yo sí digo La públicamente. oposición que en donde está, no, por favor. Bueno, en lo que está exigiendo que se investiguen las cosas. Creo que la oposición sí tiene que migrar a una audacia legislativa distinta. No podemos simplemente aceptar las mayoritadas de Fernández Noroña. Eso ni es digno para nosotros, ni es digno para el Congreso. Ya lo van a cambiar, ¿no? Sí, bueno, pero no podemos seguir así todo a agosto. ¿No? Eso no puede ser. Nosotros tenemos que forzar, si esa mayoría no tiene el recato mínimo para dar un debate, pues es su problema, pero nosotros no vamos, o no es mi opinión que debamos seguir así. Y pues también hay que ver cómo evoluciona los propios temas. Yo sigo, un poco te decía al final, a ver, clasificaron durante 5 años toda la información de Hernán en Tabasco. Entonces, ahí hay señales muy encontradas. Yo mientras no vea
congelado el dinero de las empresas, de Hernán, de todos los familiares, no vea que en verdad van por él y vea puros chivos expiatorios, pues me va a sonar a lo mismo que hace Harfuch, que es estas detenciones propagandísticas, pero que nunca le pega la verdadera cabeza en términos de huachicol fiscal. Ya hasta la embajada de Estados Unidos tiene Ya un no te spot, explico. ¿no? Y aquí ¿No? todavía no han podido detener una sola cabeza de huachicol, ni privada ni pública, y no tienen congelado un centavo de dinero de huachicol cuando Estados Unidos cree que en México se lavan, o sea, 44,000 millones de dólares al año. Dice Estados Unidos, se manda de aquí la materia prima, allá se refina y luego se regresa como combustible legal, ¿no? A México. También Estados Unidos nos tiene que responder, pues, ¿dónde está esa maquinaria? Sí, pero Estados Porque Unidos hizo lo que, inocentes lo que son. no ha hecho el gobierno de Morena. Esta familia Jensen de Utah ya está bajo proceso judicial en una corte de Texas. Esos ya están detenidos y ya les iniciaron. Bueno amigos, pues ahí está definitivamente los diferentes puntos de vista. Cuando se le preguntó, pues se puso bastante nervioso. Pues esta es la realidad de lo que hoy pues está ocurriendo con el tema de la oposición. Pues bueno, esto es un poco de la entrevista que el día de hoy queríamos compartir con ustedes, así que de verdad pues les agradecemos muchísimo que puedan estar aquí en el canal. Obviamente pues no se olviden de dejar un muy buen like, algún comentario. La verdad es que pues nos encantaría pues en la oportunidad de seguir escuchando sus diferentes puntos de vista. Gracias porque estén aquí el día de hoy, gracias porque pues se dan el tiempo de compartir estas notas. Espero que todo vaya muy bien. Cuídense muchísimo, ya nos estaremos viendo en otra de estas emisiones, que obviamente pues estén de lo mejor, que les vaya muy bien, tengan un excelente fin de semana y bueno amigos, suscríbanse al canal porque estaremos subiendo noticias básicamente todos los días. Espero que todo muy bien, así que pues que se vaya de lo mejor. Hasta luego.